En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. En este domingo escuchemos el Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo se acercaron a Jesús unos fariseos y le preguntaron, para ponerlo a prueba, ¿le es lícito a un hombre divorciarse de su esposa? Y él les respondió, ¿qué les prescribió Moisés? Ellos contestaron, Moisés nos permitió el divorcio mediante la entrega de un acta de divorcio a la esposa. Jesús les dijo, Moisés prescribió esto debido a la dureza del corazón de ustedes. Pero desde el principio al crearlos, Dios los hizo hombre y mujer. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su esposa, y serán los dos una sola carne. De modo que ya no son dos, sino una sola carne. Por eso lo que Dios unió, que no lo separe el hombre. Ya en casa los discípulos le volvieron a preguntar sobre el asunto. Jesús les dijo, si uno se divorcia de su esposa y se casa con otra, comete adulterio contra la primera. Y si ella se divorcia de su marido y se casa con otro, comete adulterio. Después de esto, la gente le llevó a Jesús unos niños para que los tocara, pero los discípulos trataban de impedirlo. Al ver aquello, Jesús se disgustó y les dijo, dejen que los niños se acerquen a mí y no se lo impidan, porque el reino de Dios es de los que son como ellos. Les aseguro que el que no reciba el reino de Dios como un niño no entrará en él. Después tomó en brazos a los niños y los bendijo imponiéndoles las manos. Palabra del Señor. Cuando le hacen aquella pregunta, dice que le trataban de poner una trampa para ver qué hablaba él, si en contra de Moisés, esto era en contra del divorcio, o en contra del proyecto de Dios, como lo narra el Génesis. Jesús dice, a ver, sí, Moisés prescribió el acta de divorcio, pero desde el principio no fue así. Fijémonos cómo la doctrina, y se le llama esto el desarrollo teológico, la doctrina va evolucionando en su comprensión. No es que la doctrina cambie. Antes no era pecado y hoy sí es pecado. No, lo que es pecado. Pero dice, Moisés les prescribió esto, lo del divorcio, a causa de la dureza del corazón. Quizá puedas preguntarte, pero es que, a ver, ¿a poco una persona, una mujer, tiene que estar con su esposo si su esposo la golpea y es infiel y es borracho? No es eso. El problema está antes, y lo dice ahí, la dureza del corazón. Porque por la dureza del corazón de un hombre vienen esas actitudes, sea de machismo, de infidelidades, de borracheras, de golpes, que no deben de estar. Pero el problema es el corazón, no el matrimonio en sí. El problema no es que se hayan casado, ¿te fijas? Porque muchas veces nos vamos con esa finta, con ese engaño de una cierta lógica. El matrimonio, y lo dice el Señor, no lo inventó la Iglesia. El matrimonio lo inventó Dios desde el proyecto original. Incluso como institución, veamos que es precristiano. Es antes de cualquier otra cosa, porque dice Dios desde la creación, al crearlos los hizo hombre y mujer. Y entonces de ahí viene. Cristo lo que hace es elevarlo a la dignidad de sacramento, una dignidad muy alta. Tan santo el matrimonio como santo el sacerdocio, como santa la Eucaristía. Imagínate el nivel de importancia para la Iglesia, para el Señor. Por eso Jesús quiere que cuides tu matrimonio y que no te expongas al divorcio. Sabemos que hay personas que han pasado por esta situación inevitable a veces del divorcio. A veces pudo haber sido evitado, pero pues tienen que entrar las dos personas a sanarse, a pedir ayuda. Pero esto no quiere decir que la Iglesia excluya a alguien. Estamos hablando de la importancia del matrimonio y de que el divorcio no es parte del proyecto de Cristo. Así que pidamos por los matrimonios, oremos por ellos, por los matrimonios que están en dificultad, para que logren estar en paz, para que se reconcilien, para que vivan conforme al proyecto de Dios. Y finalmente, que nosotros oremos mucho también para que nos enseñe el Señor, para que nos ayude a tener una actitud
como la de los niños, porque es lo siguiente que pasa. Dice al final que, que el Señor termina diciendo, dejen que los niños se acerquen a mí, etcétera. La importancia de que las familias, los matrimonios, conduzcan a sus hijos hacia el Señor. Oremos mucho por los matrimonios y por los niños, para que siempre vivan amparados por el cuidado de Dios y que ellos mismos cuiden esta institución. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén. Feliz domingo.